Con este tema de la violencia de género y todas las situaciones que han pasado acá en la Facultad de Economía es que surge pues la idea de hacer esta transversalización de la perspectiva de género para poder integrar en las clases de Economía Política 1 a las 5 pues textos que puedan complementar e integrarse pues en los cursos de cada semestre, aunque esta propuesta pues sigue siendo enriquecida. Nosotras, las profesoras que estamos acá trabajando en el proyecto, pues cada una tiene una metodología y una pedagogía diferente, pues hablamos de pedagogías feministas y metodologías también feministas que pues son diferentes en tanto cómo se imparten los cursos y cómo es la enseñanza-aprendizaje. Cada una pues va a exponer un poco parte de este proceso que hemos llevado y que también hemos integrado en nuestros salones de clase. Ahora les voy a mostrar en este proyecto, en esta propuesta específicamente, pues algunas de las lecturas que se van integrando en cada uno de los semestres de acuerdo con el plan de estudios aprobado por el CACS en 2018 y que si bien todavía no estamos en un proceso de actualización del plan de estudio en este momento, esperamos que este trabajo pues sea bien recibido para poder integrar justamente en la nueva actualización. Y entonces, bueno, la ponencia pues básicamente hace referencia a esta forma de mirar que es interseccional, que es desde el punto de vista feminista o, digamos, si lo queremos ver en términos mucho más amplios, con una perspectiva de género que se va a ir integrando de manera transversal en todo el núcleo básico de la carrera de Economía. Pues sobre todo para ver los temas básicos y relacionar de manera compleja lo que son los diversos temas, sobre todo la teoría del valor, la ley general de la acumulación capitalista y la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que de acuerdo con Marx, bueno, podemos ver la explotación, la opresión, la subordinación de la clase obrera específicamente, pero también tratamos de integrar con esta perspectiva la opresión patriarcal y racial. Es decir, tratamos de integrar lo que son tres categorías indispensables, que es sexo, raza y clase. Entonces, bueno, estos 6 cuadros representan cada uno de los cursos básicos de Economía Política de acuerdo con este plan del CACS de 2018 y como verán, bueno, estos son los temas principales que se van a trabajar en cada uno de los semestres y bueno, pues también esta propuesta se podría llevar en algún tipo de diplomado o en algún tipo de seminario, siempre que pues podamos integrar cada uno, porque si ustedes se fijan, con estos 6 pues semestres o módulos en un diplomado, si fuera así, siquiera pásenme para que no se tengan. Y entonces, lo importante acá es observar cómo, sobre todo en Economía Política 1, 2 y 3, vamos a trabajar el tomo 1 del Capital, luego 3 y 4 sobre todo el tomo 2 y 5 y 6 el tomo 3. Ajá. Entonces, bueno, ya yéndonos un poquito más rápido, del lado izquierdo ustedes pueden ver pues básicamente lo que es un índice temático de los contenidos de cada una de las asignaturas que vieron anteriormente y de este lado pueden ver algunos de los textos que se sugiere que se puedan integrar, aunque no son los únicos y como les decía, esta es una primera propuesta que vamos a tratar de integrar. En un primer momento hemos trabajado el tema de la transición del feudalismo al capitalismo en primer semestre para tratar de identificar los modos de producción y cómo es que se dan los acercamientos, no solamente en términos del territorio, las parcelas, etcétera, sino también del cuerpo, tanto de hombres como mujeres, y cómo se va a dar esta diferenciación del trabajo sexual, la división del trabajo y los roles de género. En la siguiente vamos a tratar de integrar,
Sí, es que me faltó. En esta parte, sobre todo, vamos a ver sí, cómo se integra en los modos de producción y acá, sobre todo, la parte de la división sexual del trabajo. Ahora sí. En el siguiente curso, ¿se puede pasar de aquel lado? Aquí enfrente también. También se puede ir hasta allá atrás, ¿no? Allá atrás hay lugar. Hay una cinta. Bueno, entonces les decía, en el primer semestre sobre todo vemos como una introducción y los orígenes de la crítica de la economía política, a diferencia de la economía política clásica. Luego vamos a ver sobre todo acá ya lo que es la teoría del valor y el plusvalor, y con ello pues vamos a integrar un texto que es ya de algún tiempo de Leopoldina Fortunati, que nos va a hablar de cómo el proceso laboral doméstico se puede ver también de manera análoga como una producción de valor, pero sobre todo específicamente de la mercancía fuerza de trabajo. Y aquí entonces la autora nos habla sobre cómo se da este proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo en el espacio doméstico y cómo el plusvalor va a ser un remanente que va a estar de manera indirecta relacionado con la explotación del obrero en el proceso de trabajo fabril o en la jornada de trabajo ya digamos fuera del espacio doméstico. Integramos también, sobre todo en la última parte, lecturas como esta. Pasen si quieren por allá atrás o por acá. Aquí sí puede ser. Y entonces, por ejemplo, acá pues hemos integrado la tesis de una de nuestras compañeras que también ha trabajado con nosotras en el proyecto y que nos muestra cómo es que en la Ciudad de México se han llevado a cabo algunas de las políticas públicas para lo que sería el trabajo no remunerado, que es este trabajo doméstico, sexual y de cuidados del que hemos estado hablando. Se encuentra en ese laboratorio secreto del que nos hablaba Leopoldina Fortunati. En Economía Política 3, digamos que vamos a dar nuevamente como un vuelco, precisamente para llevar la misma lógica argumental del Capital. Les decía, vamos viendo el tomo 1, sobre todo en la parte de Economía Política 1 y 2, y hacia el tomo 3 vamos a llegar ya a lo que son los capítulos de la reproducción de la fuerza de trabajo y la acumulación ampliada de capital, la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y con ello vamos a tomar como punto de partida un análisis comparativo del texto de Silvia Federici y el texto de la acumulación originaria de Marx, para poder ver cómo es que se da la génesis del arrendatario capitalista, la génesis del capitalista industrial, y ambas van aparejadas en tiempo desde el siglo XV hasta el siglo XVII, en este periodo de transición de la cacería de brujas y de todo lo que tiene que ver con este disciplinamiento del cuerpo femenino para que entrara a lo que va a ser la marginación o esta devaluación del trabajo femenino, que va a quedar solamente en la casa, en el hogar, en el trabajo doméstico o en labores que van a ser subordinadas, y quienes van a ser los obreros y la clase proletaria de la que nos va a hablar Marx como la clase revolucionaria van a ser especialmente los varones que están trabajando en la industria y también las mujeres que laboran de manera así remunerada en la industria, la manufactura o cualquier otro de trabajo no remunerado. Acá ¿se pueden pasar acá? Acá el texto de Leopoldina Fortunati vemos otra parte, ya no vemos la parte inicial, sino sobre todo la que tiene que ver con el trabajo sexual y de cuidados, que también forman parte de la reproducción social. Es decir, vamos a hablar del tema de la reproducción social de la clase capitalista, de la clase obrera y de las clases en su conjunto, es decir, cómo la reproducción del capital trae aparejada también la reproducción de la fuerza de trabajo, pero de manera dispar.
El texto de Amaya Pérez Orozco es, digamos, ya un clásico que es mucho más contemporáneo de la economía feminista, y este texto nos aporta una contradicción que va a ser fundamental y que va a integrar las dos contradicciones de las que nos va a hablar Marx en el texto del Capital, que la primera es la contradicción capital-trabajo, es decir, que el trabajo en términos del capitalismo siempre está subordinado a la lógica de la acumulación, es decir, va a haber un remanente de producción, que es el plusvalor apropiado por el capitalista, y el salario que no va a ser igual al valor de la fuerza de trabajo, pero que finalmente va a estar sometido a esta ley del valor, es decir, va a estar subordinado al capital. Esta es la primera contradicción. La segunda contradicción de la que nos va a hablar Marx también en el Capital es la contradicción capital-naturaleza, es decir, cómo utilizamos nuestro entorno, nuestro hábitat y todo lo que hemos llamado recursos naturales y que también hoy día son llamados bienes comunes naturales, porque cambia la forma de pensar la naturaleza. Esta contradicción también está ligada al proceso capitalista de producción, porque vamos a ver que se explota la naturaleza también subordinada al capital, es decir, no en la lógica de aprovecharlo para la reproducción de la vida, sino de aprovecharlo para el capital, para la tecnología, etc. Y entonces Amaya Pérez Orozco agrupa en una contradicción que le llama la contradicción capital-vida, estas dos, pero aún más allá, todo lo que tiene que ver con los acercamientos de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de todo lo que implica poder emanciparnos, no solamente en términos femeninos, sino de la humanidad. Por eso es capital-vida, porque finalmente también está sometida toda la reproducción social, que es vital para la humanidad. Finalmente, en Economía Política 4 trabajamos el texto. Acá podrán ver que vamos a ver, sobre todo el tomo 2, lo que son los temas de la circulación del capital y la rotación, y vamos a integrar el texto de Nancy Fraser sobre los talleres ocultos del capital, donde también se teoriza sobre este problema de a dónde se va este tiempo en el cual nos estamos reproduciendo, si es en el proceso de circulación o de producción del capital. Y para ello también va a hablarnos sobre las crisis. Marx en esta parte también comienza a hablarnos de las asimetrías o desproporcionalidades que se van a dar en el sistema capitalista por la sobreproducción y el subconsumo, que nos van a llevar a crisis. Hay muchísimas teorías del derrumbe del sistema capitalista, pero desde la perspectiva feminista vamos a trabajar sobre todo con los textos de Cristina Carrasco y Amaya Pérez Orozco también, para ver cómo ellas nos hablan de una crisis civilizatoria que atenta contra la vida, y por eso van a poner como foco la sostenibilidad de la vida. Esto quiere decir que vamos a cambiar la lógica del capital para integrar más bien una lógica en la cual se reivindique la vida y no el capitalismo. Finalmente, en Economía Política 5, donde ya vemos los costos, las ganancias, y vamos entrando más a lo que es la parte de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia con el tomo 3 del Capital, pues vamos a integrar también algunas lecturas que nos van a hablar sobre la crisis global, pero sobre todo cómo es que estos análisis feministas de la crisis nos van a llevar a pensar qué podemos hacer, y entonces acá nos surge la dicotomía entre los enfoques de la economía feminista, desde la conciliación, que van a ir sobre todo a fomentar políticas públicas en términos de la coyuntura en la que estamos viviendo, o pues el pensamiento o el enfoque de la economía feminista de la ruptura, que van a decir necesitamos hacer también movimientos sociales, políticos, culturales, y todo aquello que nos lleve a una alternativa del sistema capitalista, es decir, una forma mucho más radical de pensar en que dentro de este sistema lo único que podemos hacer es la reivindicación de la vida y no del capital, y entonces nos hablan sobre los procesos emancipatorios. Finalmente, en Economía Política 6 tenemos estos mismos temas, pero justamente como este programa no ha sido aplicado y esta es una propuesta de trabajo,
Están los temas en el tintero, pero todavía no hemos dado como la discusión porque no hemos podido interactuar justamente con nuestros grupos académicos para poder hacer esta integración. Bueno, eso sería todo por el momento. Las profesoras van a pues profundizar sobre todo en estos temas de una manera mucho más particular. Gracias. El concepto de renta es un concepto muy antiguo, viene desde los mercantilistas, los clásicos, etcétera, pero es Marx quien va a desarrollar el concepto de la renta dineraria, que es la forma que va a tomar en el nuevo de producción capitalista. Pues esto aquí tenemos la definición, ¿no? Finalmente, la condición necesaria para que haya renta es primero que haya propiedad, ¿sí? Y de preferencia una propiedad monopólica, dice Marx, ¿sí? Y la renta justamente es el pago que hace el arrendador al arrendatario, ¿verdad?, por el uso de esa tierra. Y ese uso puede ser para diferentes fines, puede ser para el cultivo, puede ser para construcción de inmuebles, puede ser para explotar los recursos naturales, ¿no?, minerales, etc. Entonces, es importante, ¿no?, el uso que se le va a dar a la tierra, ¿no? Y eso es lo que va a tener más relevancia cuando hablemos del impacto no solo en México, sino en América Latina. Y bueno, decíamos, un elemento fundamental es la privatización de la tierra para la computación de la renta, ¿sí? Y hay dos fenómenos que va a desarrollar Marx de manera paralela, digamos, en sus textos, en el tomo 1, como ya nos comentaba la maestra Lisset, pues va a abordar la parte de la acumulación, y específicamente lo que es la acumulación original, ¿sí?, que es un proceso de despojo, fundamentalmente, con diferentes características, y la renta de la tierra, que lo va a abordar en el tomo 3. Y bueno, son dos temas, decíamos, que van de la mano. Tenemos aquí, cuando se privatiza la tierra y se va configurando la renta capitalista, pues vamos a tener lo que son los sacamientos de los bienes comunes, ¿sí? Y esto conlleva la escisión del trabajo entre hombres y mujeres también, y el despojo de los medios de producción, el despojo de las tierras incluso. Otro fenómeno que va paralelo pues es la pauperización de la población, lo que implica reducción de salarios, control social y empobrecimiento masivo de la población, acompañado de qué, pues de procesos de criminalización de los trabajadores. Incluso se dieron procesos de esclavización en el proceso de acumulación originaria, y esto obviamente a partir de leyes sanguinarias. Quienes implementaban las leyes, obviamente el Estado, ¿no? El Estado va a jugar un papel importante en estos procesos. Y otro elemento importante, como mencionaba también la profesora Lisset, la cacería de brujas. Es algo de lo que poco se habla, pero que también estuvo inmerso en este proceso de despojo, no solo de tierras, sino también de conocimiento. Recordemos que las mujeres en siglos pasados y actualmente en nuestras comunidades indígenas también son las que poseen el conocimiento en torno a diferentes aspectos como las propiedades de las plantas para curar, etcétera, ¿no? Y otro aspecto importante que está presente en todo este proceso es la colonización y saqueo de América y África, ¿no?, que también está vinculado a esto. Entonces, cuando hablamos del dominio y de la explotación de la tierra, estamos hablando de control, estamos hablando de poder, obviamente la economía está presente, alimentación y seguridad alimentaria, recursos naturales, pero también recursos hídricos, que son elementos que están hoy día en la discusión, ¿no? Ahora, decíamos, un elemento que va a estar directamente vinculado a la renta de la tierra, y esta renta capitalista es lo que hoy conocemos como acaparamiento de tierra. Seguramente todas y todos ustedes han escuchado hablar de este tema. Es un tema que se ha presentado, sobre todo a partir de la globalización, en África y países de América Latina, ¿no? ¿Qué es el acaparamiento de tierra? Bueno, pues es un proceso mediante el cual quienes tienen más recursos obviamente buscan apropiarse del uso de la tierra a través de diferentes mecanismos, como puede ser la compra, pero fundamentalmente la renta, ¿sí?, a través de la renta, a través de contratos, en fin, utilizando estos mecanismos que permiten apropiarse del uso de la tierra con una serie de efectos, ¿no? Como vemos aquí, el acaparamiento de tierras conlleva desplazamiento de poblaciones, ¿sí? No nada que no conozcamos en México, ¿verdad?
Falta de acceso al agua, otro gran problema que está viviendo nuestro país, y obviamente recursos naturales, ¿no? Eso además conlleva pues, la pérdida de la soberanía alimentaria y de los medios de vida, ¿sí? ¿Cómo se llevan estas transacciones? Bueno, pues generalmente hay intermediarios, ¿sí? Hay intermediarios que permiten que, sobre todo empresas transnacionales, acaparen la tierra, ¿sí? Y obviamente nuevamente el Estado está presente en estos procesos, ¿no? ¿Sí? Decíamos, este fenómeno se va a agudizar con el proceso de globalización, ¿sí? Las empresas transnacionales requerían más mercados, más espacios, y para qué están utilizando estas tierras, pues diferentes usos, ¿no? Decíamos, el arrendamiento, la concesión, contratos, cuotas de poder, etcétera, son los que están presentes, y sobre todo estamos hablando de extracción de recursos naturales, llámese mineros, llámese cuestiones de los bosques, etcétera, ¿no? O el cultivo de productos como el aceite de palma, que también tiene grandes efectos nocivos en el territorio. Entonces decimos, hablar de acaparamiento de tierras, o sea, nuevamente, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de lo que representa la acumulación originaria? Nuevamente está presente. Entonces, es un proceso, el despojo en el proceso de acumulación está presente en todo momento. O sea, no fue originaria, lo planteé así, pero el capital utiliza las dos vías de acumulación, la originaria y la reproducción ampliada. Y entonces, pues, ¿qué conlleva esto? Bueno, de entrada, violencia, ¿sí? Las comunidades que están siendo despojadas para el uso de la tierra por parte de las grandes empresas transnacionales pues han generado violencia, desaparición de las líderes o los líderes, ¿sí? Desplazamiento de la población, incluso cuando les prometen mejores condiciones de vida a través de salarios, prestaciones, hospitales, escuelas, etcétera, pues tampoco se presentan. Y el otro problema, como decíamos, pues es el deterioro de la naturaleza. ¿Sí? Ya decía la profesora Lisset, finalmente, uno de los grandes problemas que se dan en el proceso de acumulación es la contradicción tanto con la fuerza de trabajo, que puede ser femenina o masculina, y con la naturaleza. Y estos procesos de acaparamiento vinculados a la renta de la tierra capitalista, pues tiene que ver también con esa parte del deterioro de los ecosistemas. Fíjense aquí una situación importante. Cuando hablamos de México, por ejemplo, el 50%, bueno, casi el 51% de la tierra es de propiedad social. Quiere decir que es comunitaria o equitativa, ¿sí? ¿Qué implica eso? Bueno, que estas empresas transnacionales, cuando buscan tomar posesión de esa tierra, pues con quienes van a tener contacto es con estas comunidades, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la tierra, del acaparamiento de tierras en México? Y aquí nuevamente vamos a encontrar la participación del Estado. Recordarán ustedes que en 2013 hubo una reforma energética donde se establece que la extracción de minerales, de petróleo, está por encima del cultivo de la tierra, ¿sí? ¿Qué representa eso? Pues que las comunidades, tanto ejidatarias como los comuneras, están obligados a concesionar su tierra para la explotación de minerales si es que se encuentran en su territorio. Y otra cosa interesante, si me cambias por favor, en esa misma ley se establece que lo que estas empresas están obligadas a pagarle a estas comunidades por el uso de sus tierras es al menos un 5% de la cantidad que resulta de disminuir el resultado fiscal a partir de la ley de impuestos sobre la renta, ¿sí? Dicen al menos el 5%, seguramente les pagan en el mejor de los casos el 5%, ¿sí? De las ganancias que tienen estas empresas. Entonces, ¿a quién favorece finalmente estos procesos de acaparamiento? Pues nuevamente al capital, ¿no? Al arrendador en este caso. Entonces, podemos decir, la renta capitalista en el siglo XXI, primero estamos hablando de demanda de tierras a nivel global por empresas transnacionales, ¿sí? Principalmente en África y América Latina. Esta renta capitalista sigue
reproduciendo el dominio, control y usufructo de la naturaleza, por lo que la población, los territorios y los recursos son subalternos al capital. El capitalista arrendatario del uso del suelo y subsuelo acapara los recursos naturales, devasta el territorio, destruye y contamina. Esto es lo que estamos viviendo hoy día con este fenómeno de arrendamiento. Se desarticulan los flujos socioproductivos de las comunidades, rearticulándolos como fragmentos territoriales subordinados a los procesos productivos de las cadenas globales de valor. ¿Sí? Y bueno, en todo este proceso hay actores invisibles. Hay actores invisibles en este proceso de acaparamiento y justamente son las mujeres. ¿Sí? Actualmente las mujeres en estos procesos de arrendamiento de la tierra pues no tienen prácticamente poder de decisión ante las autoridades y ante los inversores porque no tienen representación, ¿sí? ¿Cómo seguir? ¿Quiénes deciden en las comunidades y en los ejidos? Pues que tienen los certificados, ¿no?, de propiedad, y resulta que la mayoría son varones. Ahorita vamos a ver una tablita y hay estados de la República donde solamente aproximadamente el 10% solamente son mujeres las que tienen los certificados de propiedad. En promedio en el país es del 30, menos del 30%, 26 puntos de fracción, ¿no? Entonces no hay capacidad de decisión y eso tiene otras implicaciones, ¿no? Obviamente, decíamos, esta desigualdad en la negociación pues va acompañada de otros fenómenos, porque no tener los certificados de propiedad o de posesión pues no les permite tener acceso a créditos, por ejemplo a subsidios estatales, en fin, ¿no? Incluso garantizar la seguridad alimentaria, porque como son despojadas y no tienen capacidad de decisión, pues aquí hay una vulneración mayor en este proceso. Tenemos datos, ¿no? Esto a nivel mundial, a nivel global, menos del 15% de las personas que poseen la tierra en el mundo son mujeres, ¿sí? Para que nos demos idea de estos niveles de desigualdad, ¿no? A pesar de que más o menos el 50% de quienes cultivan la tierra son mujeres y niñas. Y pues esto obviamente, como decíamos, tiene una serie de implicaciones, ¿no? Incluso a pesar de que los organismos internacionales hablan de perspectiva de género y toda esta situación, pues la realidad es que no la vemos, ¿no? Sigue estando ausente y decíamos en México solo 26 de cada 100 personas ejidatarias o comuneras son mujeres. 1 de cada 3 personas son mujeres que poseen una vivienda, ¿no?, que son propietarias de una vivienda. Entonces, pues aquí hay otro problema interesante porque resulta que los estados de la República donde mayor producción minera tenemos, por ejemplo en México, como es el caso de Zacatecas, también es el estado que mayor migración tiene. Y resulta que cuando vemos el escenario del que hablábamos, que las mujeres no tienen el derecho a decidir por la tierra, porque además sus parejas migraron a Estados Unidos, pues se encuentran en una situación todavía más vulnerable. No hay manera de decidir, ni les van a dar el derecho de hacerse poseer la tierra, ¿no? Ese es uno de los casos que tenemos que voltear a ver. ¿Sí? Vemos, ¿sí se ve? Bueno, más o menos. Estructura de propiedad de la tierra agraria en México. Como les decía, estados como Yucatán, más o menos es el 10% de personas femeninas, de mujeres que son poseedoras o propietarias de la tierra. Donde más es Ciudad de México, que anda por el 35%. Entonces la desigualdad en nuestro país, a partir de lo que representa la propiedad de la tierra, es bastante desigual, ¿no? Y bueno, ya mencionábamos, ¿no?, estos niveles de desigualdad que se dan frente a las formas de tenencia y propiedad de la tierra y el rol que juegan las empresas transnacionales en este proceso de acaparamiento de las tierras vía renta, ¿no? Pero aquí el problema
principal lo vemos cuando quienes son los poseedores o propietarios de la tierra son personas campesinas, son personas comuneras, que muchas veces incluso tienen bajos niveles de escolaridad, que a veces firman contratos sin saber lo que están firmando, confiando en la buena voluntad, ¿no?, de las personas que generalmente son funcionarios públicos. Entonces, estos problemas pues se agravan, decíamos, ¿no? Y más si las mujeres pues no pueden tomar decisiones. Y algo importante, ¿no?, ya para cerrar, es que finalmente en este proceso de acumulación de capital, quienes están jugando un rol importante en este proceso y contra estos, o que están generando estos movimientos de resistencia, son principalmente, ¿no?, la defensa de la tierra, la defensa del agua, contra todo este poder del capital internacional. Sería todo. Bueno, nosotros al interior de la Academia de Economía Política pues tenemos toda una discusión, sobre todo entre los marxistas ortodoxos y los heterodoxos. Pues hay una discusión inclusive en torno a cuál es el objeto de estudio, ¿no? Hay profesores que dicen que el objeto de estudio es el libro del capital. Nosotros pensamos que no, que el objeto de estudio es la realidad capitalista a nivel mundial y en particular en México. Entonces, pues sobre todo nos interesa reflexionar, no como un texto al cual hay que rendirle, ahora sí que prenderle veladoras, sino lo que nos interesa es sobre todo reflexionar, que nos dé herramientas para poder entender lo que estamos viviendo. Entonces, uno de los textos que sobre todo trabajé más para esta mesa redonda, pues es este libro que se llama Los marxismos del nuevo siglo. Es de César Altamira. Y realmente pues yo no me voy a centrar tanto en el capital porque Marx no trabaja desde una perspectiva de género texto. De hecho, el texto es un texto inconcluso, es un texto que si ustedes saben un poco de la historia del mismo, pues es un texto que estaba planteado para 8 tomos. Marx en vida solamente logra publicar uno, elaborar uno, y quien trabaja los otros 2 textos pues va a ser Federico Engels. Entonces tenemos más bien lo que nos dan son líneas de investigación, temas para reflexionar, y uno de ellos pues es esta parte de cómo a partir de ciertos lineamientos que tenemos allí, pues podemos hacer teoría, podemos reflexionar, podemos discutir. Finalmente la ciencia es eso, elaborar preguntas e intentar responderlos. Retomaría por ahí una frase de un maestro que nos decía, la construcción conceptual del mundo pues es un campo de batalla. Y en ese campo de batalla pues estamos todos los que nos dedicamos a este proceso de discutir. Entonces, el tema pues son los marxismos y los feminismos. Tradicionalmente, desde los inicios que nosotros vamos a tener a los marxistas rusos, los marxistas de la Primera Internacional, pues había allí un conflicto muy fuerte, ¿no? Un ataque permanente hacia las mujeres. De hecho, Lenin, cuando hablaba de Rosa Luxemburgo, pues le llamaba Rosa la Roja, Rosa la Revoltosa, ¿no? Entonces había un ataque hacia ella, y pues de ese ataque pues lo seguimos teniendo compañeros, profesores de derecha, y en ocasiones hasta más fuerte de los compañeros de izquierda, ¿no? Sobre todo a quienes intentamos pues hacer estudios de nuevo tipo. Bueno, marxismos y feminismos. Estos 2 pensamientos son pensamientos muy poderosos, son pensamientos revolucionarios, radicales, emancipatorios, sobre todo en el marxismo. Yo creo que en el feminismo, por lo menos de sus orígenes,
son antirraciales, anticapitalistas, antineoliberales, antipatriarcales y antiexplotación. Entonces, ¿por qué yo considero que son pensamientos que se complementan? Yo no estaría con esa posición antigua en términos de que son, Heidi Hartman hablaba de un matrimonio que no era bien habido, sino que había allí un conflicto. No, yo creo que son pensamientos, son formas de estructurar la realidad que se complementan y que se enriquecen. Entonces, donde lo que se busca es la lucha por la liberación, por la justicia. Y el objetivo es terminar con todas las opresiones. Y cuando hablo de terminar todas las opresiones, yo creo que allí es donde se incluye el feminismo, que es la búsqueda de eliminar esta opresión del capital sobre el obrero, pero también el capital sobre las mujeres. Y por ahí se dice, ¿quién es la más explotada aparte del obrero? Pues la esposa del obrero, ¿no? Porque tiene doble explotación tanto del capital como del esposo. Luego, pues aquí nada más les di una lista de los diferentes marxismos. Tenemos a los derrumbistas, al open marxismo, el obrerismo italiano, el marxismo feminista, el marxismo occidental, el marxismo soviético, el marxismo norteamericano, el marxismo negro norteamericano, que casi no se le conoce, los marxismos latinoamericanistas, y ya toda la parte ya más de acción, que es la parte política, el marxismo-leninismo, el guevarista, el maoísta, el stalinista, el trotskista, el gramsciano, entre otros. Me faltaron otros, pero pues ya no, que ya va a ser demasiado, no me va a dar tiempo. Y el feminismo, ¿no? El feminismo lo podemos tener en 3 niveles, entendido en un contexto histórico-social, como una postura ética y política y como productora de teorías y conocimientos. Y estos feminismos inicialmente se han ido modificando, o sea, no son los mismos feminismos de la primera ola. Se han planteado ahorita que tenemos 4 olas y tampoco toda esa derivación que nosotros tenemos. Lamentablemente ahorita tenemos la predominancia del feminismo neoliberal y el feminismo institucionalizado, donde lo que se hace es agregue mujeres, lo que diría Heidi Hartman, agregue mujeres y revuelva, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí, ¿qué es el feminismo? Entonces el feminismo es la lucha consciente y organizada de las mujeres contra el sistema opresor y explotador que vivimos actualmente. Subvierte todas las esferas posibles, públicas y privadas, de ese sistema que no solamente es clasista, sino también sexista, racista, que explota y oprime de múltiples maneras a todos los grupos fuera de la esfera de poder. Y aquí tenemos las diferentes olas del feminismo. Tenemos el feminismo ilustrado, el sufragismo, el de la tercera ola, el de la cuarta ola, que también se le conoce como el feminismo verde. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos del feminismo ilustrado. Aquí tenemos a una de las principales protagonistas, que va a ser Olympia de Bush, y bueno, es del siglo XVIII, ¿no? Que está enmarcada en todo el proceso de ilustración. El feminismo sufragista, que tiene que ver sobre todo en diferentes países, fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, donde la lucha fundamental va a ser por el derecho de las mujeres a poder votar y ser ciudadanas. Y los feminismos de la tercera ola, que tienen que ver con toda esta efervescencia política de los años 60, donde tenemos una revolución cultural y donde vamos a tener diferentes movimientos, como va a ser la revolución sexual. Y bueno, aquí hay algunas imágenes de algunas feministas haciendo manifestaciones. Y la última, feminismos de la cuarta ola, donde pues tenemos toda esta parte de el violador eres tú, ¿no?
y pues en diferentes, sobre todo feminismo verde, porque hay una lucha para poder conseguir el derecho al aborto. Los feminismos. Me puse a investigar y hacer una relación de los feminismos. Más o menos tenemos 80 feminismos. Entonces, ustedes van a encontrar allí, no se los voy a leer todos porque pues, no, nada más tengo 15 minutos. Entonces, aquí vienen desde el anarcofeminismo hasta el feminismo anticolonial, el feminismo chicano al feminismo de la síntesis, el feminismo islámico hasta el feminismo moderado, el feminismo queer hasta el feminismo del tercer mundo, y en continuación tenemos desde los feminismos africanos hasta el feminismo crítico, el feminismo de la Amazonas hasta el feminismo de la interseccionalidad, el feminismo moderno hasta el feminismo pro pornografía, y en los feminismos periféricos hasta los transfeminismos. Entonces, si se dan cuenta, pues hay una variedad con posturas diferentes y pues que es necesario, son líneas de investigación, necesitamos entrar a discutir cada una de ellas. Luego, aquí tienen algunas feministas marxistas, las del pasado, como está Alejandra Kollontai, tenemos a Rosa Luxemburgo, a Clara Zetkin, a Eleanor Marx, y las feministas pues más modernas que tenemos allí a María Rosa Adala da Costa, y es feminista marxista italiana, a Francesca Gargallo, a Silvia Federici, y una de las que actualmente está de moda, que es Nancy Fraser, ¿no? Bueno, entre otras, podría poner muchas fotografías más. Lo que estaba observando es que la mayoría de ellas son filósofas, hay muy poquitas economistas, entonces me pareció muy curioso. Sí me interesaría saber cuál es la causa de esta situación, ¿no? Y luego, marxismos y feminismos, o feminismos y marxismos. Allí pues tenía yo una duda, no sabía cómo ponerlo, porque pues podemos tenerlos casi al mismo nivel, ¿no? Entonces, aquí lo que les decía al principio, hay una historia de encuentros y desencuentros entre estos marxismos y feminismos, ¿no? El texto que les decía, este célebre texto de Heidi Hartmann, Marxismo y Feminismo, un matrimonio feliz, es de 1980, y donde Heidi Hartmann plantea que pues hay que solicitarles a los hombres que renuncien a sus privilegios, ¿no? Entonces, algo medio utópico, pero que bueno, ella lo planteaba, donde dice que están incluidos los hombres de derecha, pero los de izquierda también, ¿no? Entonces, la experiencia nos ha mostrado pues que por las buenas no es así, solamente a través de la movilización lo podemos conseguir. Y también otro de los aspectos es que se plantea que los feminismos dividen a la clase obrera, y muchos de los líderes políticos, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, plantean que los feminismos están dividiendo a la izquierda, ¿no? Entonces, todo el ataque durante sus sexenios y los movimientos feministas ha sido muy fuerte, atacándonos y diciéndonos que somos feministas de derecha, que le hacemos el caldo gordo a todas a los que quieren desprestigiarlo, ¿no? Entonces, pues habría que decirle que conozca por lo menos unos 10 feminismos más, ¿no? No todos, no todas estamos haciendo ese tipo de planteamientos. Luego, el feminismo es una categoría metodológicamente. Nosotros podemos hacer investigaciones en extensión, pero también investigaciones en profundidad. A mí me parece que los feminismos nos dan la posibilidad metodológicamente de hacer investigaciones de profundidad, lo que quiere decir crear categorías que nos permitan incursionar más hacia lo concreto. Es decir, hacer estas mediaciones, lo que
que diría Castain, no hacer esos saltos maratónicos entre una categoría abstracta y el análisis más concreto. Y allí nada más les puse algunos ejemplos, que va desde la feminización de la fuerza de trabajo femenina y masculina que no hace Marx. Marx hace un análisis eminentemente androcéntrico. Marx es personaje de su tiempo, del siglo XIX, pues no lo podemos culpar pues porque en esa época no era lo que le interesaba. Pero a nosotros sí nos corresponde hacer todas estas mediaciones en términos de ver la fuerza de trabajo negra, femenina y masculina, porque su comportamiento es diferente, hasta la fuerza de trabajo de la tercera edad, así como una organización sexual de la sociedad y una organización étnica y racial. Generalmente se trabaja doble jornada, pero no la triple jornada. La triple jornada ha sido abandonada. Y bueno, nada más era para poner algunos ejemplos de mediaciones teóricas. Algunas de las polémicas que podemos ubicar. Sobre todo esta pues la tenemos por ejemplo con Silvia Federici, donde plantea que es posible otorgar un salario al trabajo doméstico. Hay autoras que plantean que eso es imposible porque el trabajo doméstico es invaluable, no alcanzaría ninguna cantidad de dinero para poder pagarlo, porque este trabajo doméstico tiene que ver con los afectos, tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con relaciones afectivas que cómo es posible pagar, son impagables. Pues allí hay una discusión teórica. Otra discusión teórica es el patriarcado y el capitalismo. Entonces, si la discusión está, terminamos con el capitalismo, eso implica terminar con el patriarcado. Sí, dame un fatante. Terminamos con el patriarcado, implica terminar con el capitalismo, se plantea, no es así, ¿no? Y porque el patriarcado antecede al capitalismo. Luego, el capital aprovecha y sobreexplota el aporte fundamental de las mujeres a la producción y la reproducción de la vida toda. Ya no voy a explicarles esta relación entre producción y reproducción, entre el trabajo doméstico y el extradoméstico, y esta relación trabajo en la necesidad de explicar la otra economía que aquí en la Facultad de Economía no se ve, pero que sin embargo existe y es tan importante como la otra esfera. Y para como conclusiones, voy a concluir diciendo que el feminismo enriquece el marxismo, que el feminismo permite construir mediaciones teóricas, es decir, construcción de categorías, permite una investigación en profundidad y no tanto en extensión. El feminismo ayuda a entender las complejidades de los fenómenos concretos. El feminismo realiza propuestas alternativas anticapitalistas, antipatriarcales, antirraciales, que pues no nos da tiempo de ver ejemplos, pero que existen sobre todo geográficamente en los países del sur. Y hoy más que nunca es necesaria esta articulación entre marxismos y feminismos por el aporte fundamental de las mujeres a la producción y reproducción de la vida toda. La vida toda está siendo mercantilizada y es necesario que la defendamos. Por eso nos sitúa a las mujeres como el corazón de todas las batallas que vienen en este siglo XXI y probablemente en el XXII, aunque ya no estemos. Muchas gracias. A partir del Capital y a partir de la obra de Marx y de la crítica de la economía política, pues que debatamos el tema de género y las diferentes miradas que engloban esto. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la producción del espacio y voy a hablarles específicamente sobre la producción del espacio urbano y en la Ciudad de México, ¿no? Concretamente, pues vamos a ir en diferentes escalas de análisis y bueno, algo importante es que, bueno, la propuesta que traigo, la
presentación es una discusión del espacio con con teóricos, empezando con Marx y, como dijimos, el análisis del marxismo, pero no desde el dogmatismo, ¿no? Y las mujeres cómo se insertan en esta construcción teórica, pues eso sería como una primera parte, y la segunda, pues ya un análisis histórico, y la tercera algunos ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es la producción. Nosotros vamos a hablar propiamente de la producción del espacio, y el punto de partida es el capital, el tomo 1, la producción material de riqueza, de valor y de plusvalor, ¿no? Que se producen mercancías y que éstas se interrelacionan con las fuerzas productivas, que va a ser la categoría central con la que vamos a llevar al análisis de la ciudad como producción del espacio, ¿no? Entonces, bueno, Marx nos da todos estos elementos, pero vamos a retomar a un autor que es un sociólogo francés que analiza la ciudad, y a partir de él vamos a discutir con las mujeres. Bueno, de ellos dos. Entonces, bueno, este autor es Henri Lefebvre, que retoma las fuerzas productivas, que, como ustedes saben, son dos elementos que involucran la producción de cualquier mercancía, ¿no? El grado de desarrollo del obrero, el grado de la ciencia y la tecnología, los recursos naturales, todos los elementos para la producción de cualquier mercancía. Pero aquí estamos hablando de la ciudad como una mercancía, como un producto acabado del capital. Entonces, Henri Lefebvre nos muestra en su análisis dos triadas, ¿no? Él es un teórico de los 60s y 70s, y en la primera dice, bueno, la ciudad, o sea, con la ciudad circulan y fluyen infinidad de formas de valor, ¿no? Desde las más concretas, los edificios más grandes que tienen todo el valor ahí concreto, toda la riqueza material que podamos ver, hasta, imagínense, los edificios inteligentes, las ciudades inteligentes, el flujo financiero, porque ahora tenemos ciudades financiarizadas, ciudades altamente globalizadas, pero también confluyen relaciones sociales de producción. Y aquí Lefebvre hace una primera crítica a Marx, en la que dice: Marx se centra en el desarrollo de las fuerzas productivas en la cuestión técnica, económica, material, pero la producción del espacio va más allá, porque es una producción material, por supuesto, funcional, porque la ciudad está también sometida a la lógica de acumulación del capital, eso en un primer momento, pero también es una productora de relaciones sociales de producción, y en este sentido también produce ideología, produce relaciones sociales y produce también conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la primera, aunque Lefebvre es marxista, pues él hace este análisis, ¿no? La primera triada es la estructura de una ciudad, como todos la conocemos, sus carreteras, sus redes, lo material, ¿no? Y la forma que asume la ciudad va a depender de cada desarrollo histórico, ¿no? Los diseños neoliberales no son igual a un diseño de una ciudad antigua o prehispánica o griega, ¿no? A eso se refiere con la primera triada. La segunda triada tiene que ver ya con la homogeneización. Dice, estas ciudades se construyen, aquí ya nos está hablando de las ciudades capitalistas, son homogéneas, todas son iguales, y como una mercancía salen en masa, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, la producción de casas en masa, ¿no? El modelo inmobiliario, la producción de los centros comerciales, la producción de carreteras, en muchas partes del mundo, desde la primera revolución industrial hasta esta cuarta, digamos, hay un modelo hegemónico, pero esta producción también está fragmentada, está dividida en zonas, ¿no? En zonas comerciales, en zonas turísticas, en zonas de cultura, y tiene jerarquía, ¿no? Esa sería la segunda triada, para explicar cómo se divide la ciudad y el espacio. Y esta jerarquía, aquí entran las relaciones de clase, las relaciones sociales, donde se fragmentan, bueno, en términos muy técnicos sería la zonificación, pero aquí se va a dividir los barrios pobres, los barrios pues, más adinerados, los lugares que requieren más trabajo, etcétera, ¿no? Y todo esto en función de la División Internacional del Trabajo. Este es un referente muy importante porque ayudó a muchos análisis marxistas que hasta la fecha Lefebvre sigue siendo vigente. Sin embargo, Lefebvre, aunque pues él como sociólogo, como antropólogo, vio todas estas interrelaciones sociales,
no vio la parte de la mujer. Y aquí es donde entra la cuestión de la propuesta de las mujeres en la perspectiva de género y en el análisis de la ciudad como fuerza productiva y como una fuerza productiva en la que todos convivimos, ¿no? Bueno, esta sería la siguiente. ¿Qué papel juega la mujer, o bueno, el género, ¿no? Porque ahora el género es más amplio que hablar de hombre y de mujer, en la producción y la reproducción del espacio urbano? Bueno, las feministas, el aporte que hacen desde esta línea de investigación, porque como ya decía la profesora Betsaida, es muy amplio el análisis del capital, y nosotros aquí solo estamos en la ciudad, ¿no? y específicamente en la ciudad capitalista. Bueno, ellas dicen, Marx parte su análisis a partir de la división natural del trabajo, de esta división de género, de esta división de roles, ¿no? de que la mujer es la esposa, la familia, y únicamente la mujer en el espacio tiene un lugar en la familia, en el espacio privado y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Y ellas dicen, retomando un poco a Lefebvre y a otras autoras, dicen, esto no es así, porque también somos productoras, por supuesto somos reproductoras de vida, somos reproductoras de relaciones sociales, pero también somos productoras en términos materiales, como ya también las profesoras dieron los ejemplos, desde la ancestralidad, de conocimiento, de formas estructurales, y esta es una de las aportaciones más importantes, ¿no? Porque es decir, sí producimos, pero también reproducimos en el espacio público y privado. Y estos primeros, este feminismo va bien del urbanismo, del espacio, se da desde los 70, pero ya empieza más a afinarse ya con la globalización, y cuando es evidente que pues las mujeres reclaman también el espacio público, ¿no? El espacio político, el espacio de conocimiento, etc. Y entonces ellas plantean tres dimensiones: la biológica humana, que tiene que ver pues, con las características de estas relaciones sociales; las de la fuerza de trabajo, qué papel ocupamos en el mundo laboral, que tiene que ver también con nuestras capacidades y desarrollo; y las de las relaciones de producción, pero no solo en el consumo, porque dice Marx nos está limitando solo a ser consumidoras, somos productoras, y somos productoras también del proceso de acumulación, porque también trabajamos, también producimos en todos los sectores de la producción, ¿no? Que ahí se puede ver de todo, ¿no? Desde la agrícola, acumulación, ¿no? Comercio, etcétera, ¿no? Entonces, esta sería como el aporte de las feministas urbanistas. Y bueno, aquí yo retomé a Mazzolo, aunque hay muchas otras, ahora se están haciendo muchos estudios del espacio, pero ya son como muy específicos, dedicados, pues que tienen que ver con la movilidad, con la producción de vivienda, con la gentrificación, con un montón de temas, ¿no? Relacionados a la ciudad, pero desde las mujeres. Alejandra Mazzolo es una investigadora de la UAM, y bueno, ella dice, esta cita que me gusta mucho, dice: el aporte teórico feminista ha llamado la atención por la interrelación en el proceso productivo y reproductivo de la estructura de relaciones de género, sobre la importancia de utilizar el concepto de reproducción teniendo en cuenta su vinculación de estos tres niveles, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Y bueno, lo que yo les quiero un poco como dar este recorrido muy breve en la Ciudad de México, para ver, solamente para confirmar esto de que las mujeres, bueno, que ya lo sabemos, ¿no? Porque lo vemos todos los días, seguramente ustedes tienen muchos ejemplos de mujeres que todos los días construyen y reconstruyen la ciudad. Entonces, un poco relacionándolo con la lógica del capital y con este proceso de acumulación también en lo público, pues partimos de la ciudad industrial, que pues era una ciudad en la que de los 20, de los 30 hasta los 70 se instalaron todas estas zonas industriales, ¿no? Aquí tenemos 14, muy rápido, y bueno, tenemos estas industrias icónicas de cementos Tolteca, la Ford, etc. ¿Qué pasó? Pues con el modelo de ciudad mercancía, pues se renovaron estos espacios y se convirtieron en lugares comerciales, de vivienda,
y en lugares de oficinas, ¿no? A partir de la década de los 90 se cambia el uso del suelo y eso pues genera procesos de gentrificación, de expulsión, de acaparamiento de tierras, etcétera, ¿no? Pero afecta de forma diferente tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque las mujeres, y sobre todo que además en esta última década hay más mujeres jefas de familia, ¿no? Entonces, el uso de la ciudad, el uso de los espacios también es diferente y la ciudad es construida desde el capital, con una lógica patriarcal, desde el modelo de Ford, ¿no? ¿Quién iba a trabajar? Los hombres. Las calles están diseñadas para los automóviles, no para que camine la mamá con el niño, o para que haya árboles, o para que existan un diseño urbano pues que contemple a la comunidad, ¿no? Entonces, esta es como una de las críticas y de la reconstrucción que hacen las mujeres, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de estos procesos, ¿no? De estas nuevas renovaciones que entra el capital financiarizado con este modelo de fibras que empiezan a comprar pues todo el centro histórico y está sucediendo en toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy rápidamente, expulsión, segregación. Aquí tenemos un ejemplo que tiene que ver con también, desde la subalternidad, una visión desde las mujeres subalternas que producen y que son acalladas, pero que producen la ciudad, pero que también están siendo mayor afectadas, ¿no? Entonces es importante esta interseccionalidad. Aquí tenemos a las 20 familias mazahuas desalojadas en el 2021 con la fuerza, ¿no? Es un ejemplo de expulsiones. Tenemos acá a las mujeres originarias de la cuenca de la Náhuatl que están peleando por los despojos que se están dando de todos estos megaproyectos que se está privatizando el agua, ¿no? Estos procesos que se están dando las concesiones al agua y tenemos también otros casos de mujeres que producen, ¿no? En la Ciudad de México se sigue produciendo, por ejemplo, en Tlalpan, se siguen produciendo alimentos, y estas prácticas además ayudan a la sustentabilidad de la ciudad. Y son las mujeres quienes la están llevando, como un poquito lo que ya se mencionó. Aquí están las mujeres que están luchando por la privatización del espacio, son las mujeres, las abuelas de Coco, que salen a hacer uso, el valor de uso de una ciudad es el uso que le damos al convivir todos, al caminarla, al vivirla, al compartir. Ellas salen a hacer la fiesta, ¿no? Del pueblo, y ahí está mítica atrás, ¿no? Entonces, es esta contradicción, sin embargo, siguen produciendo no solo en términos materiales, porque en los 40, 50, muchas mujeres produjeron parte del 60% de las colonias populares con el urbanismo popular, ¿no? Que participaron en la gestión pues de todo lo que tiene que ver con la urbanización, ¿no? En la construcción de esas colonias. Y bueno, esta es otra etapa, ahí está el capital, ahí están las mujeres resistiendo por la vida, por los bienes naturales, como ya también se mencionó, en una ciudad tan compleja. Aquí traigo el caso de San Gregorio de Acapulco, porque pues está muy reciente y como ustedes saben, este es un caso de que la comunidad recuperó el espacio público, la comunidad recuperó el espacio blanco, que pues para uso de producir cultura, producir educación, y además están teniendo talleres para regresar el proceso del ciclo del agua, ¿no? Entonces convive la comunidad, aprende, participa y las mujeres juegan un papel muy importante en la defensa de las Chinampas y de toda esta ciudad lacustre que ahora está acaparada por la turistificación, ¿no? Y por los grandes capitales que se están apropiando de Xochimilco. Y bueno, pasó lo que ustedes ya saben, que está en redes sociales, la criminalización de la profesora Hortensia Telésforo. Entonces ahí tiene que ver también con la apropiación del espacio público, con una figura, un liderazgo político y la respuesta, todo el pueblo, toda la comunidad tomó el espacio y solo ella tiene los cargos por despojo, ¿no? Lo cual es paradójico. Pero bueno, esto ya para finalizar son solo referentes